Hola Jorge, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú, Juanca? ¿Qué onda? Aquí estamos. ¿Qué estás escuchando, weón? Esa weá son. Uy, bueno ese tema, weón. Son los Spin Doctors. Spin Doctor, tal cual. Puta, que buena banda. ¿Sabéis lo que son realmente los Spin Doctors? O sea, aparte del grupo, no, o sea, no tengo idea. Vamos a eso entonces. Cineclub es un podcast patrocinado por... Si nadie paga, pero somos independientes. Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Hola gente del Cineclub, ¿cómo están todos? Aquí normalmente vienen los aplausos porque cuando está Marco se pone a aplaudir y todo el resto lo sigue. Pero puta, nosotros no somos buenos para aplaudir, man. No. No somos buenos para hacer ese escándalo. Claro. Ese escándalo fácil. Pero Aplaudir bailando. sí, igual partimos con ánimo. Aplaudir. Igual partimos con ánimo, ¿no? Sí, po. Porque siempre es bueno juntarse a hablar de peliculitas. Sobre todo si son películas que podrían eventualmente ser contingentes. Pero esta es una película antigua, Jorge. Sí, pues, pero es como... Esto pasa de forma cíclica, como que la historia se repite y se repite y se repite. Por muy antigua que sea, yo creo que se ha repetido más de alguna ocasión. Sí, no, eso pasa. Oye, estaba pensando como reflexión estúpida, porque como hablamos nosotros en otro panel que tenemos de viejitas, de películas viejitas, no piensen mal. Tenemos como la regla de hablar de películas clásicas, y las películas clásicas son anteriores a 1960. O sea, excluido 1960. Exacto. Pero nos hemos dado cuenta que de 1960 hasta, yo diría, hasta el 99, hoy la gente igual las películas las está considerando antiguas. Entonces yo creo que las películas ya van a pasar a ser que post-clásicos. Pero hay que ponerle una denominación al periodo que viene entre 1960 hasta, no sé, 25 o 20 años atrás, ¿cachai? Claro, es como la post-pre, no sé. Claro. Pre-post. Ya, dejémoslo ahí nomás. Pero yo creo que vamos a tener que tener un concepto para ese tipo de... Sí, pues yo creo que la otra vez habíamos hablado, no me acuerdo que en uno de los capítulos, de que yo había visto una publicación en redes sociales donde había un weón que decía que cualquier película anterior al Club de la Pelea era como antigua, era como película vieja. Y es como que, digamos, no será mucho, pero... O sea, para ese weón probablemente, no sé, pues si hablamos de Lo que el viento se llevó, eso que es lo que es como prehistoria. Ya, y esta película entonces es anterior al Club de la Pelea. Sí, pues, efectivamente. Ya, pues entonces estamos casi en territorio de este cine post-clásico. Cine clásico, post-clásico. Bueno, hablemos de... No hemos dicho ni siquiera la película que vamos a hablar. Bueno, si alguien ya hizo play y está en el título del... Todos lo vieron Sí, pues, todos lo vieron en el título. Estamos hablando de una película del año 1997 que se llama en inglés Wag the Dog y que fue traducida al español de distintas maneras. Porque, por ejemplo, acá en Chile yo me acuerdo que la llamaron Escándalo en la Casa Blanca, pero por lo que veo hay en otras partes, como por ejemplo en España, donde le pusieron La Cortina de Humo. Bueno, los españoles siempre se caracterizan por... Bueno, por lo menos le achuntaron a algo... Pero no es mal nombre. Claro, exactamente. Bueno, en Argentina que le pusieron Mentiras que Matan, pero acá en Chile se conoció como Escándalo en la Casa Blanca. Y es una película dirigida por un personaje que se llamaba Barry Levinson y que tenía como principales actores al señor Robert De Niro y al señor Dustin Hoffman. Oye, a ver, antes de entrar en Barry Levinson, y cuando yo vi la película, que la vi en Prime Video hace poco, o sea, aprovecho de pasar el dato que está en Prime Video para verla. Yo parece que la vi en HBO Max, también está en HBO Max. Ah, no, tienes razón, en HBO Max sí, estoy mintiendo. Y por suerte me corregiste porque si no le estaba dando un dato pésimo a la audiencia. Sí, horrible. El subtítulo que aparece cuando se muestra el título en pantalla, o sea, cuando aparece Wag the Dog, efectivamente aparece Escándalo en la Casa Blanca.
en HBO Max. Claro, es un título bastante acorde a lo que se trata la película, a pesar de que no... Es bien simplón, sí, o sea, como bien... Claro, walk the dog es igual una expresión que es bien como es difícil de traducir, porque de hecho como lo explican cuando comienza la película, walk the dog es una expresión que se utiliza cuando uno lo que se supone es que un perro mueve la cola, entonces el perro mueve la cola, pero en este caso lo que están haciendo es como dar vuelta a la historia y es la cola la que mueve el perro. Es como, ese es como el sentido de que tiene el título, es medio intraducible. Sí, rebuscadísimo el concepto. Sí, es un concepto súper rebuscado. Oye, este caballero tiene dos películas interesantes a mí de lo que yo he visto. La primera es Rain Man y la otra es Good Morning Vietnam. También. Con personajes y actuaciones muy memorables. Yo creo que si tenemos que recomendar cosas de su filmografía, vayan directamente ahí. Sí. Sí, yo me acuerdo mucho de ambas películas, tanto como Good Morning Vietnam y Rain Man, que fueron más o menos del año seguido, en el fondo 87-88 fueron películas que en esa época fueron como muy comentadas y era como que, había que ver Good Morning Vietnam, había que ver Rain Man, que era una película muy linda de los hermanos que se reencuentran y etcétera, etcétera, pero es como son dos de las películas que son más interesantes dentro de su filmografía, junto con esta de la que vamos a hablar. Sí, ¿sabes qué? La gracia que tienen esas dos películas así a simple vista, sin viendo la carátula y recordando un poquito los personajes, creo que son personajes que son parte de la cultura popular, o sea, el saludo de radio, que es parte del título de Robin Williams, es como clásico. Exacto. Y estos dos hermanos y la actuación de creo que una de las primeras grandes actuaciones de tu amigo, de tu actor favorito, el Tomás Cruz. Tomás Cruz. Yo creo que por ahí parte también una de las buenas argumentos para recomendación. Y yo sé, porque yo tengo en mi lista, de esa lista que uno va colocando cosas, pero que al final va quedando a la cola, la película Dinner de 1982, una película que tengo hace mucho tiempo ahí en pausa y que no la he visto y tengo muchas ganas de verla. Y ahora que vimos Walk the Dog dije, bueno, la voy a ver, pero tampoco la he visto. O sea, me dieron ganas, así como, claro. Subió un par de puestos en la lista de pendientes, en la infinita lista de pendientes que tenemos todos. Sí, pues, pero bueno, ahí se quedó por ahora, pero espero verla. Y yo sé que es una excelente película, de hecho tiene muy buena crítica por todos lados, así que tiene a Mickey Rourke, Kevin Bacon, o sea, tiene hartas cosas que llaman la atención. Eso con Don Barry Levinson, pues. Pero no llegamos acá por Don Barry Levinson, ¿qué quieres que te diga? No, llegamos por la película y llegamos básicamente por el argumento. O sea, el argumento de la película, ¿de qué se trata Walk the Dog? Es que hay un escándalo en la Casa Blanca, un escándalo sexual, donde involucran al presidente con una niña exploradora, que en el fondo hubo como acoso sexual por parte del presidente. Están a 10 días de la elección y traen a un par de personajes que son como... Traen a un experto en realidad, que es un experto en comunicacional, para que de alguna manera tape todo el escándalo o dé vuelta a ese escándalo y que el presidente logre ser reelecto. Esto todo viene de un libro que fue escrito en el año 93 que se llama American Hero, a pesar de que el libro no tiene el escándalo sexual, sino que el libro solamente se trata de que lo que tienen que hacer es tapar el escándalo para reelegir al presidente. Eso es como la parte del escándalo sexual se lo agregaron posteriormente porque en el año 95 ocurrió algo como muy similar a lo que pasó en la película, donde el señor Bill Clinton tuvo un pequeño problemita de acoso sexual. ¿De acoso? O sea, no sé. O sea, o mordiscos. O sea, fue un escándalo de acoso, pero después finalmente se demostró que fue un poquito más que un acoso. Oye, mira, cuando tú propusiste que conversáramos de esta película, yo lo primero que pensé fue, oye, ¿cómo habrá envejecido esta cuestión? Porque yo la vi en el momento en que salió y no la vi nunca más, ni siquiera la tenía en mi radar, ya no, la había enterrado en mis recuerdos. Y como digo, esa sensación de, oye, igual va a ser un buen ejercicio ver si envejeció bien esta película, y tenía el miedo de tener que decirte, ¿sabes que vi la película, envejeció mal, ya no quiero grabar?
¿Por qué? Porque, no sé, por la tecnología que se ocupaba en ese momento no sé, yo creo que no se preveía ninguno de los cambios en los medios de comunicación que vinieron y cómo evolucionaron tan rápido. ¿Sabes? Entonces tenía el miedo de que en realidad como que las cosas que se hacían ahí y no las recordaba bien fueran medias burdas. Puta, y al final estaba tan equivocado. Mira, yo creo que para todos los que crecimos en los 90, la manipulación mediática era una cuestión súper difícil de detectar, pero no porque fuéramos tan pavos ni tan ahueonados, sino porque el sistema era más opaco, era más cerrado, ¿cachai? No era tan abierto como ahora. Obvio, en los 90 no habían tantas pantallas, ¿cachai? O sea, yo imagino que en las casas con cueva, o sea, una casa grande, pudiente, tendría 2 teles, 3, pero normal era un televisor chico. Había menos fuentes de información. Hoy día las fuentes de información yo creo que ya estamos apuntando al infinito. Y lo que paradójicamente me llama la atención en los 90, yo que soy una persona de los 90 en la etapa de adolescencia, había mucho más confianza. ¿Cachai? Yo creo que los tiempos que vivimos hoy día son todo lo contrario, son de total desconfianza. Entonces, si algo salía en un noticiero, ¿cachai? En Estados Unidos, CNN o alguna otra red que no recuerdo, pero para nosotros era Tele 13, los 60 minutos que después cambió a 24 horas. Creo que 24 horas fue el noticiero o el nombre del noticiero en los 90. O lo que uno leía en el diario. Y eso como tenía un sello de realidad. Y lo adoptamos así, lo teníamos claro así, hasta que ya no lo tuvimos claro. hasta que la tecnología como la actual nos empezó a abrir un poquito los ojos. Y solo existían este tipo de películas las que nos podrían de alguna forma llamar la atención, ¿cachai? Pero llamar la atención así como, oye, despierta, así como Matrix, ¿cachai? Tal cual. Y la gracia de esta película es que juega justamente con eso, con la idea de que la televisión no refleja la realidad, ¿cachai? La reemplaza. ¿Hasta qué punto puede reemplazar la realidad la televisión, o por lo menos en esa época? Y que en el fondo, ¿por qué no sentí que la película había envejecido mal? Porque hoy día no es la televisión, son otra forma de medios, las redes, ¿cachai? Es internet, el que de alguna forma termina reemplazando la realidad con los contenidos, ¿cachai? Entonces como que los paralelos son demasiado evidentes. O sea, la película es súper adelantada a su época, no en la tecnología, no en la forma, pero sí en el mensaje, en lo que hay detrás, y es fuerte. O sea, es fuerte verla pensando que esto era 1997, dijiste, cuando se hizo la película. Así es. ¿Cachai? Y el libro es anterior, además. Entonces, tiene eso es, envejeció bien y tiene un tremendo potencial de tanto como de conversación, carnecita para sacarle jugo y vamos a eso. Sí, tal cual como estás diciendo tú. Claro, uno en esa época, cuando uno veía las noticias, eran fuentes oficiales. Entonces, cuando casi como que cualquier cosa que estuviese apareciendo en televisión, era esto es la verdad. Porque obviamente hay un equipo de atrás que investiga y todo lo que se está mostrando son cosas que efectivamente pasaron o es la realidad, es la verdad. Entonces yo me acuerdo de haber visto esta película en esa época y claro, como decís tú, es como un despertar. Tú decís, oye, pero ¿de verdad pueden hacer esto? O sea, ¿de verdad pueden falsear información? ¿De verdad pueden inventar una guerra como con tal de desviar la atención? Y después de eso es como que prácticamente como que empezáis a dudar de todo, o sea, no crees en nada. Mira, disculpa que te interrumpa una cosa, porque hay un elemento que en la película no está y que es un pilar fundamental que para entender por qué uno en esa época sentía que la televisión o el mensaje que te entregaba la televisión y el diario es porque era como un sello de realidad, porque se había construido como una especie de imperio, de rostros, de personas, ¿cachai? Que estaban tanto detrás de la radio, de la televisión o de la escritura en diarios, que eran como
como personas muy confiables. O sea, por ejemplo, en TVN nosotros teníamos a Cecilia Serrano y Bernardo de la Maza, que eran unas personas que tú las veías y lo que estaba diciendo, ¿cómo lo ibas a poner en duda? Y así eso estaba instalado en todos los canales, en todas las radios, ¿cachai? Y no había otra. O sea, tú no tenías cómo contrastar. Hoy día no tenemos el fast-checking, ¿cachai? No tenía la alternativa para ir y contradecir a esa persona, ¿cachai? Y la capacidad o la posibilidad de ir a encarar a esa persona. O sea, hoy día en los medios tú puedes... O sea, la gente que está en medios, además está en redes, y tú les puedes contestar las mismas... Y eso no existía antes, ¿cachai? No, claramente antes no existía y que efectivamente ahora uno puede contrastar y existen todos estos fact-check y una serie de cosas, pero de todas maneras, como que en este minuto igual las fuentes de información son tan difusas y hay tanta forma de inventar noticias o inventar cosas que eventualmente pasaron o no pasaron, incluso ahora... con todas las posibilidades que hay de hacer videos con inteligencia artificial, hay un montón de gente que se la cree. O sea, lo vimos hace poco dentro de ¿cómo se llama? De las elecciones que fueron hace poco acá en Chile, donde me acuerdo de haber visto una entrevista de una persona que decía, oye, pero es que yo escuché un audio de la candidata presidencial diciendo cosas en contra de los chilenos, entonces yo no voy a votar por ella. Y eran puro fake, en el fondo. Y si en esa época uno creía que era todo verdad y que todo lo que estaba apareciendo en las noticias y en los medios era 100% veraz, y en realidad lo que te muestra la película es que no necesariamente lo es. Ahora, con mayor razón, uno puede pensar en que esto puede ser pura mentira. Oye, pero definitivamente nos fuimos o nos vinimos a conversar de la época actual, y la película en realidad es basada en otra época. Bueno, de hecho, yo creo que una de las razones por las cuales yo me acordé mucho de esta película fue con los acontecimientos recientes, donde se ve lo que pasó en el último tiempo, es que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Y también en paralelo hay todo un tema de un escándalo sexual del presidente de Estados Unidos con todas las Epstein Files y esas cosas. Entonces, cuando uno empieza a hacer los paralelos y dice, oye, escándalo sexual, invadir un país, y después invadir un país entre comillas, tú te empezás a pensar, oye, ¿esto en realidad pasó, no pasó? ¿O hay una negociación detrás? ¿Efectivamente lo capturaron porque fue a la fuerza? ¿O está todo negociado y todo por detrás en realidad son puras mentiras? Y ahí es donde uno se acuerda de esta película, y como te decía al comienzo, como que la historia vuelve a repetirse. Claro. Y la película, como comentamos en nuestra introducción, tiene... o nos presenta un concepto que es bien interesante, el concepto del Spin Doctor. Y tú me dijiste que en la introducción que no lo conocías, pero yo sé que al final esto era una actuación y sí conocemos los dos el concepto de Spin Doctor, por supuesto, como inmerso en esta conversación. Primero, entender que la película tiene un personaje que es un Spin Doctor y que es el personaje de Robert De Niro. Y no recuerdo el nombre del personaje, pero lo vamos a llamar el personaje de Robert De Niro durante toda la película. Se llama Conrad Bren, así se llama. Ya, yo no lo voy a llamar así porque se me va a olvidar. Pero lo voy a llamar el Spin Doctor o Robert De Niro. Robert De Niro. Claro. Y la gracia de estos personajes es que existen, o sea, han existido hace mucho tiempo y todavía existen. Yo te diría que personajes así hoy día conviven con nosotros en un lugar que es muy comúnmente conocido en todos los gobiernos como el segundo piso. Exactamente. El segundo piso de la moneda. Y yo imagino que en todos los países tienen un concepto parecido, así como en Estados Unidos se llaman Spin Doctors. Acá en Chile yo imagino que son asesores del segundo piso, que imagino que tiene que ver con el segundo piso de la moneda, que hay gente dedicada a analizar toda la contingencia política y ver qué giro le tienen que dar a los hechos para la conveniencia del gobierno. Claro, y de ahí viene el nombre, en el fondo darle un giro, es un spin, claro. Es un spin en el fondo, y Doctor porque es como un tipo experto, es como el que viene a solucionar el problema. Claro, y la herramienta favorita que tiene es la cortina de humo, por decirlo de alguna forma, y que la cortina de humo tenga la gran capacidad de generar un
una distracción que lleve a las personas a interesarse por otro tema y olvidar el que es importante. Bueno, nosotros vivimos una época en Chile donde era muy común que cuando había un hecho noticioso, político, escandaloso, importante, pasaban otras cosas. Incendios, qué sé yo. Apariciones de vírgenes. Claro, cosas así de distracción. Y el fútbol siempre fue una herramienta potente también para distraer a las masas. Y eso, auditores, si hay auditores de otras latitudes distintas a Chile, interesante que nos dejaran comentarios con anécdotas de ese tipo porque son bastante divertidas. Bueno, básicamente para retomar el tema, Spin Doctors, asesores del segundo piso o como quieran llamarlo, es el personaje que encarna Robert De Niro y que en el fondo es el personaje principal que se encarga de maquinar la forma en que se va a distraer al país entero para que no le preste atención al escándalo sexual. Y que yo, cuando estaba viendo la película ahora no me acordaba, bueno, ¿cómo podéis tapar ese escándalo sexual de un presidente? Cuenta, por favor, Jorge, cuál es el escándalo sexual de este presidente, porque yo no lo podía creer, porque nunca he escuchado una noticia así. Bueno, hay un escándalo sexual en la película donde este Spin Doctor tiene que taparlo y lo que se le ocurre inventar es nada menos que una guerra. Como es Estados Unidos y Estados Unidos está en guerra de forma permanente, se le ocurre inventar una guerra con un país que no mucha gente conoce, que en este caso es Albania. Entonces dicen, vamos a la guerra con Albania porque en teoría Albania tenía armas de destrucción o tenían iban a hacer algún atentado terrorista en suelo norteamericano, por lo tanto tenían que ir a buscar a los terroristas en Albania. Algo que no sé si les suena a Estados Unidos como buscando armas de destrucción masiva por el mundo, invadiendo países y haciendo esas cosas. Tal cual, en el fondo, cualquier persona que dijera, oye, Estados Unidos está interviniendo en un país porque tienen armas de destrucción masiva, tú dices, eso es normal. Entonces inventan esta guerra con un país que no todo el mundo conoce, porque ciudadano norteamericano promedio, lo más probable es que se hubiera preguntado dónde ubicar en el mapa dónde está Albania, nadie hubiera tenido idea dónde está Albania. Y claro, se inventa esa guerra y pasan todos los noticiarios a mostrar qué está pasando con la guerra, que se están movilizando las fuerzas al Pentágono, que están yendo a organizar esta búsqueda de armas de destrucción y ese tipo de cosas. Entonces como que toda la atención mediática se desvía hacia esta supuesta guerra que en realidad no existe. Oye, aprovecho para preguntar, ¿ya encontraron las armas de destrucción masiva de Irak? No las encontraron jamás, nunca. ¿No? Quedó demostrado que como 20 años después que no había nada, absolutamente nada. Ya, ¿y en Irán? Probablemente tampoco. Mira qué raro. Esa es la excusa. Qué raro con todo, con el acceso a la información que tienen, deberían tener identificada. Lo divertido es que los países que sí tienen armas de destrucción masiva, a eso no lo intervienen. Pues. Claro, por algo será. Por algo será. Oye, pero es bien divertido por decirlo de alguna forma, porque cuando uno piensa que en el fondo esto pasa constantemente y a uno lo hacen hueón, en realidad no es tan divertido. Pero la gracia del personaje es que utiliza unas estrategias que son bastante comunes cuando uno las identifica y dice, oye, pero sí es obvio. Eso obvio que va a resultar, puesto de hacer filtraciones selectivas, ¿cachai? O inventar algo, pero filtrarlo como si fuera verdad. Esto de diseñar como símbolos o personajes que sean entrañables para la gente. Canciones. No sé, pues ponte... Claro, canciones. Yo recuerdo, y estoy hablando una cosa X, recuerdo la creación de un símbolo que para mucha gente acá en Chile fue algo vital para una revolución, el perro matapaco, ponte tú. Y así se inventan cosas. Cuando alguien se pone a pensar que esto es algo exclusivo de los poderes económicos, no es así. O sea, yo creo que sí tiene que ver con los poderes económicos, pero no están solamente en el lado de la derecha o la ultraderecha, yo creo que están en el espectro político completo. O sea, no lo creo, estoy seguro.
Entonces, y la tercera, que es el control de daño, que también vamos a ver en algún momento que cuando empiezan a resultar las cosas mal, el Spin Doctor tiene que ser capaz de hacer un control de daño, estar preparado para enterrar la noticia, para cambiarla nuevamente, para darle un nuevo giro, o lo negativo tomarlo y convertirlo en algo positivo. Y esas son cosas que esta película tiene que son bastante notables. Sí, hay varias escenas que son muy, muy buenas. Me acuerdo perfecto de cuando están en la primera conferencia de prensa, cuando se destapa el escándalo. Y lo que pasa es que el Spin Doctor, que es Robert De Niro, va a la casa de Dustin Hoffman, que es un productor de cine, a pedirle ayuda porque tienen que montar todo esto como si fuese efectivamente una guerra y producirla como si fuese una película. Entonces están en la casa de Dustin Hoffman. Dustin Hoffman les pregunta, oye, pero ¿qué tan ustedes están metidos en esto? ¿Qué tan arriba están, por decirlo de una manera? Y la Anne Heck, que es la que acompaña a Robert De Niro, o Robert De Niro, no me acuerdo cuál de los dos, le dice, dime tú qué quieres que diga el personaje que está haciendo la conferencia de prensa. Y dice una frase X, y toman el teléfono, llaman y le dicen, tiene que decir esto, y el tipo que está en la conferencia de prensa en vivo dice exactamente la misma frase que le acaban de pasar por teléfono. Entonces es como, weón, estamos en tú lo que quieras que digan o lo que quieras que pase, nosotros estamos aquí para lograr eso. O sea, en el fondo estamos a un grado de separación de quien tú quieras. Exactamente. Como, ¿qué quieres que pase? Es muy heavy. ¿Qué quieres que pase? Nosotros estamos aquí para eso, para que pase lo que nosotros queremos que pase. Y lo otro es que es muy relevante, que también se enfatiza mucho al principio de la película. Todavía no entramos en la película para que no estén desesperados. Es que estas personas son arquitectos invisibles de la realidad, y porque no se pueden ver y no pueden tomar crédito, no pueden hacer nada que los ponga en la luz. No hay ninguna forma en que un asesor de este tipo sea conocido por lo que hizo. Exacto. Es muy probable que tiene más posibilidades de terminar en el patio de los Callados que... Porque nada de esto se puede saber. O sea, todo lo que estamos haciendo es todo secreto y nadie puede decir nada. Porque desenmarañar una cosa así es como, es una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira. Entonces empezar a tirar el hilo de una sola mentira es como demasiado riesgoso. Entonces mejor, compadre, usted, por favor, retírese de esta vida. Y entonces pasa que inventan esta guerra con Albania, pero como están en época eleccionaria, también está el contrincante del presidente de Estados Unidos, que también tiene obviamente sus hilos y tiene sus informantes y contacta a la CIA y como involucran a la CIA para que la CIA efectivamente investigue si la guerra realmente existe o no existe. Y lo que termina pasando es que la CIA, a través de un personaje que está interpretado por el señor William H. Macy, un actor que es muy conocidísimo. Esta es otra cosa que tiene esta película, que tiene una cantidad de gente, de estrellas del cine, pero impresionante. Este personaje de la CIA al final detecta de que hay mentiras, lo tratan de convencer de que obviamente si llega a destaparse todo está en contra de su país, que puede generar caos, problemas, no sé qué cosa, pero de todas formas la CIA destapa de que la guerra se acabó, que no hay tal guerra y que todo vuelve a su curso normal y todo vuelve a que va a levantarse de nuevo el escándalo sexual del presidente. Pero ahí lo que yo puedo destacar como interesante en todo este proceso, la película nos mostró que, bueno, la actuación que tienen estos dos personajes junto con la asesora de gobierno que es la encargada de mover todos los hilos para que las cosas vayan pasando, van logrando cada uno de los objetivos, los pequeños objetivos para lograr el objetivo mayor, y en realidad son capaces de fabricar una guerra. O sea, lo hemos mencionado ya 3 veces, o sea, están fabricando una guerra, pero lo logran. O sea, no es sencillo. Estamos pensando en que tienes que tener una capacidad de tenías que tener una capacidad de manipulación de la realidad
en los años 90 que es muy distinta a la de hoy, pero tenías que lograr el mismo efecto. ¿Cómo fabricas una guerra como si estuviera sucediendo de verdad? No es solamente con imágenes de televisión, o sea, es mucho más lo que se requiere para que el efecto en la gente tenga lo que se está esperando por el lado de todo este equipo. Y tienen que empezar a movilizar no sé, a radios, tienen que empezar a movilizar a la industria de la música. Es todo, no es solamente a través de los noticieros. Exacto. Y claramente, como cualquier caso, porque una de las cosas entretenidas que tiene la película es que fabricar la guerra, que es como súper interesante y uno está súper embalado en la primera parte de la película. Yo creo que antes del tercio de la película ya la guerra ya no es lo que pueden, o sea, lo que les sirve para seguir con su narrativa. Claro, la guerra. La película se encarga de dejar la guerra así como la guerra resultó, todo bien, distrajimos a la gente y de repente, ¡pum!, la guerra se acabó. La guerra se acabó. Por culpa de la CIA. Exacto. Pero claro, como decís tú, el objetivo que tenían era de que la elección iba a ser en 11 días, por lo tanto tenían que hacer la distracción alargar la distracción lo máximo posible hasta que se cumplieran esos 11 días. Entonces, con la guerra logran distraer a los medios como unos 3 días más o menos, pero todavía, y se acaba la guerra, pero todavía tenían que seguir distrayendo con otras cosas. Y ahí es donde viene la segunda, entre comillas, la segunda parte, donde se le ocurre muy astutamente decir, ok, se acabó la guerra, pero se quedó uno de nuestros hombres, un soldado quedó detrás de la línea enemiga y hay que ir a rescatarlo. O sea, como que sí, efectivamente se terminó la guerra, pero tenemos un caído en batalla y hay que rescatarlo. Que también es una jugada magistral, que nuevamente captura la atención de los medios, inventan todo un cuento de que quedó abandonado como si fuese un zapato viejo, inventan el nombre Schumann como zapato, Schumann, hombre, como buscan el nombre específico, me dicen este personaje tiene que llamarse Schumann, y empiezan a buscar dentro de todos los listados de soldados, gente que esté en algo relacionado con el gobierno, alguien que se llame con apellido Schumann para poder meterlo dentro de todo este entuerto de inventar este personaje, porque obviamente la idea completa es que está detrás de la línea enemiga, hay que ir a rescatarlo y traerlo de vuelta y mostrarlo como que, oye, él es el héroe de guerra que nosotros fuimos a rescatar, y ganar algunos días más de atención de los medios. Sí, y acá empiezan un par de cosas bien graciosas que me parecieron bien notables, que crean una... O sea, primero se plantea la idea de que para acompañar esto tienen que tener una canción que va a ser como el himno de toda esta etapa, y componen la canción. Y en el proceso de componer la canción se dan cuenta que sería interesante hacer una canción folk antigua, así como que sonara como a los años 30. Y tiene toda una motivación bien maquiavélica detrás, que es grabar esta canción, producirla como si fuera un disco viejo, imprimirla en un disco de vinilo y fondearla en la biblioteca, en el archivo del Congreso. Del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo vamos a dejar la cuestión ahí, no nos vamos a preocupar más de este tema. Hicimos la canción, la dejamos ahí, pero le vamos a dar todo este rollo de zapato viejo, que va a ser el apodo del... Y empiezan a inventar símbolos, eslogan, merchandising. La gente anda con poleras con el eslogan de este tipo. La gente tira zapatos a los cables de la luz. Como que... Claro, y se la ingenian como para hacer el Inception a muchas personas, para como que si existe alguna canción antigua que haga referencia a zapato viejo. Y obviamente alguien dice, oye, pero busquemos en el archivo, pues, si no es tan difícil, pues. Y encuentran una canción. Y esa es la canción que va a ser básicamente la canción himno del zapato viejo. Claro. Pero es esa... A ver, lo que me gusta es que es el ingenio que tienen estas personas para, viejo, tapar un escándalo que, vuelvo a repetir, es un escándalo que es intapable. Ahí es donde uno se le empieza a caer todo. Se te cae todo en el sentido de que tú decís, oye, pero ¿cuántas veces uno ha visto en
en noticias o cosas que han pasado a nivel mundial o nacional que dicen, oye, no, pero esto pasó alguna vez en el año 1930 y acá hay un escrito o hay un estudio que se hizo de un tal profesor donde hablan sobre, no sé, pues, un problema que hubo, no sé, pues con protesta o cosas que tú ya con eso ya te empezás a cuestionar todo. Si fueron capaces de crear la canción y meterla en la biblioteca del Congreso y después influir dentro de ciertos personajes de la industria musical o de la industria de las radios para decir, oye, sí, parece que había una canción como en los años 30 que hablaba de Schumann. Ah, y la encontramos y todo el mundo se compra, pero absolutamente de que es una canción del año 30 y es el tremendo himno y suena como de los años 30 y es como la canción perfecta. Con eso ya tú decís, acá te puedes meter cualquier gato por liebre y tú no te vas a dar ni cuenta de que te están metiendo un gato por liebre. Para decirlo de forma para decirlo de forma elegante. Para decir que te están metiendo el pico en el ojo. ¿Cachai? Puta. Pero sí es verdad. Pero es que, bueno, es como que todo el mundo cae con que no, sí, bueno, hay una canción de Schumann en el año 30 y sí, la cagó, la tremenda canción, y está todo el mundo y la pone en la radio. Llega el nuevo hit del momento, super folk. A todo esto, el que compone la canción es Willie Nelson, que también es un músico súper consagrado en Estados Unidos. Me olvidé mencionarlo. Sí. El actor es, ¿cómo se llama? Willie Nelson, que no hace el papel de Willie Nelson, pero en el fondo uno lo reconoce como que está Willie Nelson haciendo la canción. Como que es muy llamativo. tiene una nota graciosa en un momento que estaban componiendo otra canción y ya todo falló. Y cuando en el momento en que como que declararon que la guerra había terminado y le dicen, oye, vamos a componer otra canción, puta, guaño, me quería ir a chupar. Estaba seco. Claro, lo divertido es que en la producción musical, antes de la canción del Zapato Viejo, estaban haciendo otra canción que era como la canción de la guerra y era una weá de estas tipo We Are the World. We Are the World, exactamente. Tenían como 30 artistas así súper famosos y que estaban así como cantando y era como que weón, están haciendo un We Are the World de nuevo y esa weá sacaba la guerra y cagaron con la canción y es como que weón, esta weá ya no va. Ahora hagan esta otra. Sí. Y ahí le cortaron las alas al pobre que quería ir a tomarse una cosita. Claro. Oye, pero es digno de mencionar que en la trama no todas las cosas van saliendo bien todo el tiempo. O sea, ellos se van encontrando todo el rato con problemas y desvíos que tienen que tomar para que le vaya resultando la narrativa. O sea, es una de las gracias de la película. Hay que mencionar que esta cuestión no es un chiste todo el rato, es más bien una sátira. Y este equipo se encuentra con bastantes problemas. Y el problema más grande que se encuentra es lo que yo llamo el tercer acto. El tercer acto sería cuando encuentran ya encontraron a su Schumann, yo no recuerdo el nombre, y que el actor es otro que te llamó a ti la atención. Pero por supuesto, don Woody Harrelson. O sea, estamos hablando de Woody Harrelson, que cuando lo vi dije, oye, si una película del 97 probablemente Woody Harrelson no era tan conocido, pero en realidad sí era muy conocido porque hasta el minuto al año 97 Woody Harrelson había hecho, no sé, 5 películas así super blockbuster tipo la de, ¿cómo se llama? La de los asesinos por naturaleza, la propuesta indecente, la de Larry Flint. Había hecho, no sé, 5 o 6 películas que eran muy conocidas. Entonces ya Woody Harrelson era como un actor. Era estrella. Era estrella. Pero claro, traen así como, entre teoría, uno podría pensar que es, oye, traen a este personaje secundario que es como Schumann para un rato. Y no, pues aparece esta tremenda estrella que es Woody Harrelson. Con cara loco. Que es bastante gracioso. Con cara loco. Que es bastante gracioso su personaje. Bueno. Sí. Bueno, ¿por qué es un problema esta parte? Creo que es la complicación más grande que tienen en la creación de su narrativa. Es que cuando se ponen a buscar un Schumann, porque necesitan a alguien que sea de un apellido que empiece con Schu para que les sirva por el tema del zapato viejo, llaman a la milicia y preguntan por que busquen
soldados que estén perdidos en algún programa, en alguna misión, en alguna parte, y que cumpla con ese requisito, que tenga ese nombre, y que sean veteranos. Pero resulta que la persona que lo atendió al otro lado del teléfono no solamente buscó en lo que estaban necesitando, sino que además buscó en prisiones. Y ahí encontraron a este compadre que estaba acusado, llevaba 12 años en prisión y estaba acusado por violar a una monja. Y cuando de repente te entregan a Schumann encadenado, no lo pueden creer, y le muestran la cara de Woody Harrelson, que le pusieron unos dientes prostéticos, y con solo ese cambio más su mirada, la cara de loco, compadre, es increíble. Es increíble como en solamente una foto, una imagen 30, o sea que 2 segundos, ¿cachai? Que ese compadre está enfermo de la cabeza. Exacto. Claro, y ahí les pasa, claro, adicionalmente cuando le entregan, y es como que, pero weón, ¿pero por qué me trajiste? Y al final se lo dejan nomás. Lo llevan en un avión porque lo tenían que llevar a Washington para hacer como que, oye, rescatamos al soldado y hacer todo la ceremonia de salvación. Pero tienen un problema con el avión se cae, que claro, que es un problema así como súper, un poquito exagerado, y terminan en una granja perdidos en alguna parte con este personaje medio loco, que termina intentando violar a la hija del granjero, y el granjero le dispara con la escopeta y se lo echa. En el fondo, efectivamente, el soldado Schumann, entre comillas, soldado Schumann, muere. Sí, pues, esa es una reacción muy, muy caricaturesca de la América profunda. O sea, el papá siente que su hija está gritando, pesca su escopeta, parte, encuentra al tipo y le pega 2 balazos y se acabó el problema. Si total está dentro de su casa y estoy protegido por la ley. Claro, obviamente, que nuevamente, como decías tú, acá les van pasando problema tras problema. O sea, tienen el problema que se acaba la guerra, tienen el problema de que le traen el Schumann equivocado, y después tienen el problema de que a Schumann lo matan. O sea, se quedan sin Schumann. Pero de todas formas, como los tipos son expertos en comunicación y son expertos en agarrar todos estos problemas, lo dan vuelta nuevamente y inventan de que Schumann en realidad llegó muy mal por las heridas de guerra, y hacen un funeral de estado gigante con miles de honores y una serie de cosas. En el fondo, como montan todo un espectáculo con relación al funeral de Schumann, que también les da un par de días más como para poder salvar la candidatura del presidente. Bueno, y ahí, y con todo esto, porque básicamente lo que tiene que ver con esta narrativa, lo que querían buscar era que, bueno, primero, en primer lugar, era desviar el tema del escándalo. Pero desviar el tema del escándalo era porque si ese escándalo era muy, muy presente, le quitaba al presidente la posibilidad de la reelección. Por eso tenían que esperar 11 días para la reelección. Pero una vez que se produce la reelección, que en el fondo lo logran, ya pasamos página. ¿Qué viene ahora? Y con la elección asegurada y la guerra que ya no era necesaria y el Schumann ya no existe, el problema es que el personaje de Dustin Hoffman siente que ¿qué viene ahora? Y se da cuenta que en una entrevista de televisión, la gente que asesoraba a la campaña del presidente, que salió electo, se atribuye que el presidente salió electo por su canción y su eslogan, que básicamente era un eslogan súper estúpido, así como que era: ¿para qué vamos a cambiar de caballo si el caballo que tenemos es el caballo conocido y que nos sirve? Claro, lo dije súper mal, pero se entiende. Era algo así como: ¿para qué vas a cambiar el caballo a mitad de carrera? Era una cosa así. Eso era. Era una wea, así, era como que salían así como una wea muy estúpida. Como... Era un eslogan súper malo, pero súper malo, con una canción horrible. Pero los encargados de la campaña se atribuyen eso. Y bueno, el personaje de Dustin Hoffman le hierve la mierda y dice: pues no, este compadre ganó por lo que hice yo, necesito ir a aclarar esto. Y como dije al principio, esto no se puede saber, no te pueden conocer. O sea, está claro que el que tiene este título de Spin Doctor es el personaje de Robert De Niro, pero el personaje de Dustin Hoffman pasa a ser parte de esta maquinaria, por lo tanto también lo es.
Y como dije al principio, si quieres reconocimiento, quieres que esto se sepa, es muy probable que termines muerto. Y efectivamente se lo llevan unos tipos de negro y aparece después un par de días la noticia como que había muerto de un ataque al corazón en su mansión en California. Así es, po. O sea, como que nunca creas o todo lo que aparece en pantalla o todo lo que te puedan decir es la realidad, sino que hay una alta posibilidad de que hay cosas que están enterradas y que nunca se van a poder saber porque alguien las enterró. Alguien dejó ahí un manto de ¿cómo se llama? De sombra sobre eso para que no se sepa. Igual, yo me acuerdo de haber visto esta película que causó un impacto súper fuerte cuando la vi, diciendo, weón, acá de ahora en adelante no le creo nada a nadie. O sea, no le creo a la noticia, no le creo a los medios, no le creo al presidente, no le creo a nadie, porque todo puede ser una mentira. Sí, yo creo que hay un inicio en esa década, en nuestra década, Jorge, en que empezamos a dudar de todo. Y por eso empezaron a salir productos como este, por eso empezaron a hacer como más patente las maquinaciones políticas, el uso que se le da a los medios de información. Y claro, eso derivó en lo que yo dije en un momento. Hoy día tenemos todo lo contrario, tenemos una desconfianza total por todo. Cuando partí diciendo que en los 90 teníamos mucho más confianza, porque sí, porque teníamos mucho más confianza en este tipo de figuras, en este tipo de instituciones, pero el germen partió acá. Y esta película yo creo que es parte de ese germen, es como parte de los empujoncitos que se nos dio a nuestra generación para desconfiar de todo. Ahora las generaciones actuales nacen con esa desconfianza directamente, es como el nativo digital. El nativo digital nació con lo digital y ahora nace con la desconfianza. No, nosotros éramos unas personas que confiamos en el sistema y nos convertimos a gente que no confía. Ahora, para cuando uno viera una noticia de, no sé, pues se murió alguien o pasó X, o vean lo que publicó tal persona en su cuenta de X o lo que publicó en Instagram, como que tiene que uno ir a verlo con sus propios ojos antes de comentar o decir nada, porque en el fondo te podéis caer en que te publicaron un fake y tú después andáis comentando cosas que en realidad no son verdad. Entonces que hay que estar constantemente chequeando y doble chequeando de que los videos sean verdad, de que las fotos sean verdad, de que los posteos sean verdad, de como que igual es un poco agotador porque no hay confianza y no hay forma de saber en este minuto qué es verdad y qué es mentira. Así a rápida, en el fondo, como que antes, claro, tú, como decís tú, antes probablemente si tú veías que salió una noticia, no sé, pues en Canal 13 es como que, sí, es verdad. Pero ahora capaz que salga una noticia que en realidad no tenía idea si está ahí, pues en el fondo, por qué es verdad o porque están tapando otra cosa. Oye, y el cine igual está, no sé si exactamente con esta... Yo sé que tú tenías un ejemplo, Jorge, pero igual el cine, en el cine hay un montón de antecedentes de películas que tratan temas o similares o alternativos que tienen que ver con el control mediático, con el control y opresión, con cambiar la realidad y me gustaría mencionar por lo menos las que yo me acuerdo y si la gente que nos escucha tiene más, colóquenlas en sus comentarios. Mira, yo estaba pensando en Network del 76, peliculón, The Truman Show, que en el fondo esto de la vida convertida en un contenido permanente, que es una adelantada a lo que pasa hoy día. They Live, de uno de nuestros directores favoritos de la casa, que es Carpenter, una película muy clase B, o directamente clase B, llena de mensajes ocultos, de una especie de Matrix, donde también hay que decidir ver la realidad desde otro ángulo. Me acuerdo de Brasil también, de 1985, toda esta burocracia como absurda, devorándolo todo, en un sistema tan grande, en este tipo de distopias que son bien comunes en el cine ahora. Y la última que me acordé que era que también tiene esto de manejar la narrativa, pero en el tono ciencia ficción, es Minority Report. Una película de tu amigo... Otra película de mi amigo Thomas Cruise. Tommy, pero que a mí me gusta bastante esa, o por lo menos me gusta la idea. ¿Tiene alguna debilidad esa película o tiene una buena idea de esto de los datos, la predicción, el control? Esto que parecía bien futurista,
Oye, es bien debate cotidiano. No sé si Exacto. tú tenías algunas otras que te puedes acordar, pero sé que tenías un dato más antiguo Sí, todavía. hay una que, de hecho, cuando estuve haciendo investigación de esta película, aparecía como como que tenía algunas similitudes, que una película del año 56 que se llama Ace in the Hole, que dirigida Ujú. por Billy Wilder, película 56, cine clásico, de verdad. ¿Cómo se llama? Para los auditores de nuestra sección de películas viejitas. Una película protagonizada por el gran Kirk Douglas, donde él es un reportero y se encuentra con una noticia de un tipo que está en el fondo está como en una especie como de una mina, algo así, en el fondo como buscando, era todo como un sector como de estos reservas indígenas, donde él trabajaba sacando como cacharros viejos, como fuentes y esas cosas indígenas para vender. Entonces queda atrapado dentro de un cañón. eh, y ahí él como periodista toma control de esa noticia. En fondo, como para alargarla y como para hacer todo un boom de tal manera de que eh, de que de tener un mayor protagonismo, como que él monta la noticia y él como que alarga y hace todo un cuento como para que la noticia sea manejada por él mismo y que el periódico tenga más tiraje, que después él hacerse famoso de tal manera de que lo llamen desde otros diarios, como que al final maneja muy bien qué es lo que está pasando, maneja la situación. De forma obviamente con mentiras y con algunas cosas poco falsas, no directamente mentiras, pero algunas cosas falsas. Pero sí, es el hecho de manejar los medios y manejar la noticia de tal manera de tener algún objetivo adicional y no solamente contar la noticia por contarla. Pero es una buena película, la recomiendo si la encuentras por ahí porque no está fácil para encontrarla, pero ya con la firma de Billy Wilder y con Kirk Douglas estamos hablando de una película muy interesante. Oye, y en lugares con la bandera negra, con calavera, ¿no? Sí, no, por supuesto. ¿También es difícil? No, por supuesto. En Ah. lugares con calavera la podía encontrar. No está o sea, no está así tan a la mano, pero sí se puede encontrar. Ya. Bueno, no, me convenciste, creo que la voy a poner en esa lista, pero En la lista puta, interminable, pero claro. ¿En no, qué posición? no prometo nada, puta, no sé, weón. Oye, De hecho, ni siquiera sé cuántas hay en esa lista. Oye, otra cosa que quería mencionar de Walk the Dog, que también me pareció interesante, que en algún minuto lo mencioné durante el capítulo, que es, hay mucho actor y mucha gente conocida dentro de esta película. O sea, tenía a un Robert De Niro, tenía a Dustin Hoffman, tenía a Woody Harrelson, tenía a Alan Heck, tenía a quién más. Tú mencionaste un actor que, antes me habías mencionado un actor que era de una serie Ah, es que lo que pasa es que él no es Dennis Leary. conocido, pero yo. Sí, es que lo que pasa es que Dennis Leary es un actor que protagonizó una serie que, como te decía, la vi yo nomás. Que una serie de un bombero borracho que se llama Rescue Me. Créeme que igual era bien entretenida, pero es de esas series antiguas, Jorge, esas series de televisión de la época como cuando conversamos, que se hacían series para mantener la pantalla caliente y ojalá poder alargar la serie lo más posible. ¿Cachai? No como ahora que cuando conversamos de Slow Horses, las series son cortitas, son concretas, ¿cachai? Y uno espera que cierren pronto. No, pues estas eran series, 7 temporadas de 24 capítulos. No, Entonces, eterna. tú cachai que igual hay capítulos que son, Puro relleno. y varios que son puro relleno. Bueno, pero sale ese actor que yo me acordé porque aparece ahí, que es el compositor. No, es un asesor del equipo de nuestro Spin Doctor, de nuestro Robert De Niro. Sí, a mí la que más me llama la atención de todas esas apariciones es que aparece una muy joven Kirsten Dunst. Ah, sí. Que cuando La- están en la parte de la generación de la guerra, entonces van a un estudio y van a inventar como que están bombardeando una casa, y entonces dicen, vamos a tener que traer una niña traigamos una niña que arranque con un gato. Y esa niña que aparece arrancando en esa casa es la Kirsten Dunst, como digo, 15 años, de haber sido probablemente una de sus primeras películas. Como que cuando la vi fue como que, uy, pero estaba súper chica. Y el otro que también me llamó la atención y que aparece, que es un personaje que yo encuentro genial de The Office, que es un actor que se llama David Koechner, que es Todd Packer
de The Office, que en The Office es el weón más detestable del mundo. Es un weón que dan ganas de pegarle, pero a la vez es un weón muy detestable, pero es un weón muy gracioso, como el típico compañero de trabajo que es sexista, machista, bueno para el hueveo, hincha pelota. Aparece poco en The Office, pero el personaje Todd Packer, yo creo que A ver, no hay nadie que no haya visto The Office y que le guste The Office y que no sepa. Y que no sepa quién es Todd Packer. es? Pero Sí. aparece ese actor también así como muy piola, como aparece 5 minutos cuando están haciendo la dirección del video. Pero me llamó la atención nomás, porque es como que, wow, está Todd Packer. Yo te tengo otro dato de algo, de una inclusión de alguien famoso también en esta película, pero en otro apartado, totalmente distinto, que es el de la música. No sé si te percataste, porque ahí me llamó mucho la atención cuando aparece el crédito, música por el señor Mark Knopfler. ¿Quién es Mark Knopfler? Qué maravilla. ¿No te diste cuenta? No me di cuenta, no caché que el señor Ya, Knopfler. la música es de Mark Knopfler. Mark Knopfler es el genio detrás de Dire Straits, una gran banda clásica ya. Sí. Clásica ya, para que Ochentera. quédense con ese concepto. Y yo te diría que la música funciona bastante bien dentro de la película. Uh-huh. Yo escuché el soundtrack después y creo que no es tan relevante, no se siente tan potente escuchándolo fuera del contexto de la narración que se está haciendo. O sea, es un muy buen soundtrack dentro de la película. A mí me gustó, me pareció, porque cuando vi su nombre le puse mucha más atención y está bueno. No me había dado cuenta. Eso, pues. Oye, buena película, Eso. yo la recomiendo y recomiendo todas las cosas que relacionas con este tema. Como he dicho 1.000.000 de veces, películas que dan para conversación y para darse cuenta de la cotidianidad, las cosas que vivimos día a día, cosas que nos pueden pasar o ya nos pasaron, cosas que nos evocan a la vida real, siempre son bienvenidas en una conversación de Cine Club. Y a mí me gustaría saber si efectivamente lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con el escándalo sexual con Epstein y con las invasiones que está pensando el señor Trump a Groenlandia, a Venezuela, a Colombia, si en realidad son tan reales o en realidad nos estamos comiendo una mentira del porte de un buque y al final es todo falso, pero nunca lo vamos a ver. Nos tendrían que matar. Sí, yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Con esa. Llegamos hasta la pregunta. Nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Exacto. Así, pues. Spin Doctors, gran banda. ¿Cuál es tu canción favorita de Spin Doctors? Puta, no sé. O sea, obviamente podría ser To Princess o, bueno, la otra que es Little Miss Can Be Wrong, que es como son los dos clásicos del primer disco que se llama algo así como Pocket Full of Kryptonite. Me acuerdo haberla tenido en cassette, así de viejos somos. Pero claro, era como banda, mezcla rock, pop, muy entretenida para escuchar. Ya, Jorge, gran conversación. Muchas gracias por invitarme a tu idea. Ya. Para la otra hacemos otro biólogo de alguna película interesante. Siempre vamos a encontrar películas interesantes. Gente, auditores de Cine Club, amigos y amigas, nos despedimos. Que estén bien. Chau, chau. Cuídense. Chao.